Esto es lo más importante que se está generando en las últimas horas en el contexto del conflicto ucraniano que ha detonado en un conflicto global de grandes repercusiones que no se imaginó Occidente, que esto ocurriría al entrar en acción para tratar de contrarrestar a Rusia por el operativo militar especial que lleva a cabo ahí en territorio ucraniano. Del conflicto en Ucrania puede nacer un nuevo mundo en el que Occidente ya no podrá saquear a otros países. Es una opinión de un experto que le ha dado muy, pues ahora sí, puntual seguimiento a todo este escenario geopolítico. Además sostiene que tras el inicio de la operación militar rusa han comenzado los procesos de liberación del planeta del yugo occidental que ha reprimido a países y civilizaciones y les ha impuesto condiciones de cooperación desiguales. Por eso resulta muy importante conocer este artículo, parte del artículo de Sergei Karajabov. Él es presidente del Presidium del Consejo Ruso para la Política Exterior y de Defensa. Karganabov, algunos también lo mencionan de esta manera, el conflicto ucraniano no solo consiste en la ruptura del viejo mundo, de lo que dice, de la hegemonía liderada por Estados Unidos, sino también en la creación de un mundo nuevo y más justo en el que Occidente pierda la oportunidad de saquear al resto del planeta. Resulta muy significativa esta postura y la verdad vale la pena hacer énfasis para poder tener un escenario bastante puntual, objetivo de lo que está ocurriendo en este momento a nivel global a partir de lo que está ocurriendo en Ucrania. El conflicto ucraniano no solo consiste en la ruptura del viejo mundo de la hegemonía liderada por Estados Unidos, sino también en la creación de un mundo nuevo y más justo en el que Occidente ya no tendrá esa oportunidad de seguir saqueando al resto del mundo. Lo terrible de todo esto es que se asoma obviamente el gran riesgo de una guerra nuclear, de una guerra global, para muchos indicios de una tercera guerra mundial. Por eso, Sergei Karajanov, presidente del Presidium del Consejo Ruso para la Política Exterior y Defensa, se refiere de manera muy puntual al discurso en la sesión plenaria del Foro Internacional de Discusiones Valdai titulado El mundo que se derrumba, lecciones para el futuro de la crisis político-militar del 2022. Karajanov afirmó que en realidad esta crisis comenzó a mediados de la década de 1990, cuando Occidente se negó a cooperar en igualdad con la Rusia postsoviética y en su lugar creó un nuevo sistema de dominación basado en las llamadas reglas, entre comillas, reglas, que más tarde se convirtió en el imperialismo liberal global. Desde 1996 a 1997, ya con mayor claridad, se ha declarado que el mundo está basado en la expansión de la OTAN y la dominación occidental, y que esto obviamente tarde o temprano llevaría a la guerra, lo cual ya está ocurriendo a partir de Ucrania. Por eso el presidente del Presidium del Consejo Ruso para la Política Exterior y de Defensa afirma que la hegemonía liderada por Estados Unidos comenzó a desmoronarse en 1999, cuando el bloque, cegado por la impunidad, traspasó las fronteras de Yugoslavia, lo que posteriormente continuó cuando Eufórico invadió Afganistán e Irak. Sin embargo, estas invasiones resultaron un fracaso, devaluando su superioridad militar y liderazgo moral. De entonces, poco a poco, Estados Unidos fue entrando en una decadencia de la mano de países de Occidente como el Reino Unido y algunos países de la Unión Europea, sobre todo los que forman parte del grupo de las siete potencias globales, y también los países que forman parte de la OTAN. Karaganabov explica
que esto ha ganado dos procesos importantes. Después de Yugoslavia, Afganistán, Irak y la retirada de Washington del Tratado sobre Misiles Antibalísticos, Rusia se convenció de que era imposible construir una paz justa y duradera con Occidente y comenzó a restablecer su poderío militar. Occidente cometió un error muy sorprendente. No solo no prestó atención al ascenso de China, sino que a partir de la década del 2000 empezó a frenar simultáneamente, esto es muy importante, de manera simultánea comenzó a frenar a Pekín y a Moscú, uniéndolos en un bloque político-militar conjunto que combinaba sus intereses fundamentales. A pesar de que entre los años 2008 y 2013 los países occidentales tuvieron una oportunidad para acordar con Rusia y China los términos de un nuevo mundo, no la aprovecharon, por lo que desde el 2014, cuando se produjo el golpe de Estado en Ucrania, el bloque liderado por Estados Unidos ha intensificado su política activa de contención de ambos países, el crecimiento de China, el crecimiento de Rusia en todas las áreas. Occidente, perdiendo sus posiciones militares, políticas y morales, comenzó un contraataque histérico contra estas dos naciones, la China y la Rusia. La guerra era inevitable, la cuestión era dónde y cuándo, es lo que enfatiza Karganabov, señalando que Rusia por su parte ha decidido dar ya el primer bloque. Por ejemplo, los objetivos de la operación militar rusa, en su opinión, esta tiene varios objetivos. Uno, impedir que Occidente cree una cabeza de puente militar cerca de las fronteras de Rusia que estaba formándose rápidamente. Dos, preparar al país para las consecuencias de la presión occidental a largo plazo causadas por el conflicto y transformaciones rápidas. Tres, purgar a la élite del país de los elementos pro-occidentales, es decir, la influencia sobre todo de Estados Unidos en Rusia. Y cuatro, luchar por la liberación del planeta del yugo occidental de 500 años que ha reprimido a países y civilizaciones y les ha impuesto condiciones de cooperación desiguales, primero saqueándolos a través del colonialismo, luego el neocolonialismo y más tarde a través del imperialismo globalista. Karganabov asegura que el conflicto ucraniano no consiste solo en la ruptura del viejo mundo, sino también en la creación de un nuevo mundo más libre, más justo, más pluralista, y sobre todo en el aspecto político y desde luego culturalmente hablando. El significado global en la lucha de Ucrania es la devolución de la libertad, la dignidad y la autonomía a los países no occidentales. Y proponemos llamarlos por otro término, la mayoría global, que antes fue reprimida, saqueada, humillada culturalmente. Y por supuesto, una distribución justa de la riqueza mundial, señala. Esto obviamente ha permeado en el ánimo de muchos países a nivel global que ya no decidieron someterse a los intereses de Estados Unidos, sobre todo en este asunto de Ucrania, a pesar de las presiones para que se sumaran a las sanciones antirrusas. El viejo sistema de instituciones y regímenes ya se ha derrumbado, refiriéndose a la libertad de comercio y al respeto a la propiedad privada. El experto afirma que en lugar de instituciones como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y la Unión Europea, ya están empezando a surgir nuevos organismos a los que pertenece el futuro, como la Organización de Cooperación de Shanghái, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y también la Asociación Económica Integral Regional, la Organización de la Unidad Africana. Sin embargo, sostiene que no todas las nuevas instituciones sobrevivirán, especialmente en el sistema de la ONU, que necesita urgentemente una reforma para representar principalmente a la mayoría global en la Secretaría en lugar de a Occidente. Al mismo tiempo,
Karaganavov opina que el mundo vive en un periodo peligroso, y está al borde de la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, si Rusia gana y la situación no se convierte en un conflicto nuclear, la comunidad internacional no debería considerar las próximas décadas como una época de peligroso caos. Lo principal es evitar que un occidente perdedor detenga la historia o la arruine mediante una guerra mundial, sostiene. Concluye que no solo los países de la mayoría global, sino también los países occidentales pueden vivir muy felices en este mundo. Occidente simplemente perderá la oportunidad de saquear al resto del planeta y tendrá que encogerse un poco, tendrá que vivir dentro de sus propios medios. Es la verdad muy interesante esta postura que se comienza a generar en el planeta, y desde luego te la quiero compartir. Del conflicto ucraniano pueden hacer un nuevo mundo en el que Occidente ya no podrá saquear a otros países. Entendemos por Occidente esta alianza de Estados Unidos, el Reino Unido y algunos países de la Unión Europea, sobre todo los que están siendo parte del grupo de las 7 potencias, donde sobresale también Alemania, Francia, y desde luego los que están en la OTAN, el brazo militar de Occidente de esta Alianza Atlántica del Norte. Pues así está el panorama. Ojalá me puedas dar tu punto de vista. Recuerda, los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonríe y sea feliz. Hasta la próxima.